Precisamente con el ministro de Hidrocarburos a propósito de esta denuncia de presuntas irregularidades en la adjudicación o en la identificación de esta empresa para la construcción de la planta de tratamiento de agua en Uyuni. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Adelante, por favor, ¿qué responde a estas denuncias? Muy buenas noches, Jorge, gracias por el espacio. Y evidentemente hemos tomado conocimiento de esta denuncia, que curiosamente aparecen diputados de Comunidad Ciudadana, entre comillas, denunciando un supuesto hecho de corrupción. Digo entre comillas porque llama la atención de que en otras oportunidades que nosotros denunciamos, y de hecho que estamos siguiendo procesos ante actores que en su momento detuvieron el proyecto, afectaron la planta de carbonato de litio, y no solamente paralizaron los proyectos, sino también que hubo sustracción de equipos, de suministros. No dicen nada, y ahora que el proyecto avanza, que la planta está con una etapa en cuanto a su fase constructiva, me refiero a la planta de carbonato de litio, que está casi llegando a un 84%, y lógicamente también en ese entendido es que YLB ha licitado una planta de tratamiento de agua que es coadyuvante, o por lo menos es parte de esta planta. Surgen estas denuncias. Más allá del tema del rol de fiscalización, que está bien que no solamente los diputados deben de ejercer, sino aquí la pregunta es ¿cuál es el grado de preocupación de estas personas, además que van un poco más allá de lo que son sus facultades? Y bueno, como usted menciona, hemos tomado conocimiento de esta denuncia penal y a mí me colocan dentro de esa denuncia. Lo único que tengo que manifestar sobre este punto es que aquí hay una falsedad total sobre los supuestos, por lo menos, actos ilícitos. Mi persona jamás se prestaría a estar en ningún tipo de actuación. Primero porque el ministerio, no nos olvidemos que ejerce tuición sobre una empresa, es decir, la empresa, en este caso YLB, es la que ejecuta la contratación, las especificaciones técnicas, el proceso de selección, la adjudicación, hasta la firma de contrato y lógicamente el seguimiento a los proyectos. A mí me causa una indignación al enterarme de esta noticia, y lógicamente debo de manifestar mi molestia contra estos señores que lo único que hacen es entorpecer el desarrollo, el grado de avance de los proyectos que estamos ejecutando, y que además ellos durante el periodo 2020 no solamente que no hicieron nada, sino que fueron parte activa del desmembramiento, de la paralización de obras y de lo que significó un año negro para la historia de Bolivia. Pero es más, debo de manifestar por su medio de que voy a iniciar las acciones que a mí me corresponden ante la justicia hasta que llegue al final del esclarecimiento de esta situación. Y es más, esto me lleva a pensar que hay actores que están ahí incidiendo de alguna manera. Reitero, vamos a iniciar todas las acciones que corresponden de acuerdo a ley, y quiero manifestar que no me voy a quedar tranquilo hasta que las personas que tienen que ver con esto estén bajo las rejas. Eso sí, también tengo que afirmar de que yo en mi vida profesional jamás me he prestado al juego de este tipo de situaciones, y que hoy por hoy no solamente que las combatimos, sino que ya hemos iniciado una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Cámara de Diputados, justamente denunciando este tipo de situaciones, porque cuando uno analiza lo que se ha publicado en la prensa, porque ha sido el único medio que
por el cual me he enterado. Formalmente no tengo conocimiento de la denuncia, de la supuesta denuncia, porque, reitero, para mí sigue siendo no formal porque no tengo conocimiento de manera oficial sobre este tipo de situaciones, pero lógicamente, reitero, vamos a ir a buscar a todas estas personas responsables y que, reitero, lo único que hace no solamente es generar acusaciones falsas, sino también difamar a las personas. Y en ese juego, reiteramos, no vamos a entrar. Estamos no solamente molestos, sino también estamos indignados, tanto en el ministerio como YLB. Seguramente YLB también tomará las acciones que corresponden, pero en lo que respecta a mi persona, yo estoy iniciando todas las acciones y no vamos a pausar en cuanto a lo que debamos de proseguir ante la justicia, no solamente por esclarecer este hecho, sino también porque nosotros que ejercemos una función pública creemos que tenemos dignidad en el trabajo que ejecutamos, y mucho más cuando hay un compromiso político de llevar adelante. Yo lo que veo aquí no es solamente una actuación política de estos señores, sino también deja ver la calidad de sujetos que son frente a una actuación que lo único que hace es, reitero, desprestigiar el trabajo que venimos ejecutando todos los días en beneficio de la industrialización del país y de todos los bolivianos. Muy bien. Ministro, algunas consultas, por favor, que tengo a propósito de lo que ha significado esta presentación de la denuncia. Se establece que es la empresa Caballero, Sociedad Anónima, que ofertó 344.3 millones de bolivianos para la construcción de la planta. Y habían otras empresas, CMC, Jiangsu, una asociación accidental, GRIC, ESEC, bueno, 1, 2, 3, 4, con montos menores. 343, 331 millones, 323 millones y 314 millones de bolivianos. ¿Es cierto esto? ¿Hubo estas otras empresas que ofrecieron un monto menor para la construcción de esta planta de tratamiento de aguas? ¿Por qué se decide por la empresa Caballero? Mire, yo no soy parte de la comisión de calificación, no soy parte del proceso de contratación. Como ministro, reitero, somos un órgano y como ministerio ejercemos tuición. Por lo tanto, nosotros no participamos en el proceso de selección. Es más, ahí se denota la incoherencia inclusive de esta demanda, porque, reitero, es información pública que seguramente YLB tiene que informar cuáles son los mecanismos de evaluación en función a todas las condiciones que generalmente la normativa establece. Y hay una normativa para este proceso de selección, que es el decreto 181. Evidentemente allí se establecen condiciones para la calificación que están en función a la calidad, al precio y a otras condiciones técnicas que seguramente YLB debería explicar el por qué se ha elegido esta empresa. Reitero, yo poco podría hablar porque no somos parte de lo que es ni siquiera la comisión de calificación y ni tampoco es la competencia del ministerio inmiscuirse en estos actos administrativos que corresponden, reitero, de acuerdo a la autonomía que tiene YLB en su completa gestión administrativa, financiera. A ellos corresponde dirigir esta pregunta. ¿Y quiénes piden esta información? ¿A quiénes tiene que YLB otorgar esa información respecto a por qué se toma esta decisión, como usted menciona, a propósito de algunas evaluaciones, valoraciones que pueda tener YLB? Pero bueno, esa información se la tiene que proporcionar a usted, se tiene que proporcionar a qué instancia respecto a por qué se toma la decisión de contratar a esta empresa, si habían otras empresas que estaban ofertando menores montos. O sea, la explicación técnica me refiero. Sí, reitero, a ver, YLB tiene su unidad administrativa, tiene su unidad técnica, tiene su, en este caso, sus propios procedimientos internos. Ellos son los que elaboran desde las especificaciones técnicas de contratación hasta el proceso de contratación. Ahí se conforma un comité de selección y lógicamente hay mecanismos internos de YLB para establecer todos los procedimientos que usted me indica. Entiendo de que bajo esa normativa y en el marco de lo que significa
los procesos de contratación que están regidos bajo el decreto 181 y seguramente bajo sus reglamentos, que YLB ha hecho eso de esa manera. Por lo tanto, a quien debiera dirigirse esta pregunta es a YLB. Vamos a estar pendientes precisamente a que YLB pueda dar las explicaciones correspondientes. Esta es información pública, no debería existir ningún problema en dar la información y las explicaciones de por qué se toma esta decisión de contratación. La denuncia que presentan diputados de oposición, en este caso la diputada Luciana Campero, acompañada también de la diputada Luisa Nayar y Guillermo Benavides, abro comillas, establece que habrían exigido a la empresa metalúrgica Carlos Caballero una comisión del 5% del monto del proyecto, 20 millones de bolivianos aproximadamente, dice la denuncia escrita, que se habría pedido una comisión del 5% y esta parte de la denuncia identifica precisamente a la gente de YLB y a su autoridad. Sí, es que fíjese usted hasta dónde llega el descaro, reitero, de dañar las imágenes y a las personas, ¿no? Esto es algo que no solamente se constituye en una afrenta, y ellos van a tener que responder por esa denuncia. Reitero, yo voy a tomar todas las acciones que me corresponden de acuerdo a la ley para llegar hasta el final de todo esto. En lo que a mí respecta, me queda claro de que esta es una actuación política de estos señores y, como es costumbre, agarran, tiran la piedra y luego esconden la mano. Pero en mi caso, tenga la seguridad de que no solamente vamos a esclarecer todo lo que se está mencionando, sino también llegar hasta las consecuencias. Yo no voy a quedar tranquilo con esto. Además, queda claro de que es hasta absurda la incoherencia con la cual ellos están, entre comillas, denunciando estos hechos. Y bueno, seguramente será la justicia la que determine quién tiene la razón. En lo que a mí respecta, me queda claro de que nosotros estamos actuando conforme a ley. Reitero, hemos iniciado una actuación ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, precisamente porque cuando uno sustenta una denuncia tiene que mostrar pruebas, tiene que mostrar elementos que sustenten una denuncia. Y cuando no hay esos elementos, cuando uno habla sin sustento, definitivamente se convierte también en un delincuente, ¿no? Porque no es solamente denunciar, sino también sustentar una denuncia, y eso es lo que en el caso mío yo estoy tomando todas las acciones que corresponden de acuerdo a lo que la justicia me permite para llegar no solamente a tomar las acciones, sino hasta determinar finalmente qué es lo que podemos hacer, porque reitero, aquí se está dañando la honorabilidad de las personas, se está afectando instituciones, y no solamente eso, se está afectando la gestión que venimos desarrollando todos los días en pro del desarrollo de la industria, ¿no? No puedo decir nada más. Muy bien, ministro, muchas gracias. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Por supuesto, vamos a procurar de tener el día de mañana la palabra de don Carlos Ramos, que es el presidente de YLB, a propósito de este tema de que YLB tiene que explicar por qué se optó por la empresa Caballero, por cuestiones de tiempo, costo más bajo, calidad. Bueno, son varios elementos técnicos que entran. Pero entonces hay que recibir esa explicación. Estaremos buscando a ver si mañana tenemos suerte de tener en este mismo espacio a don Carlos Ramos, que es el presidente de YLB. Le agradezco mucho, muy amable. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches.